Disculpe, señor. ¿Nos podría explicar el significado de las palabras honrar y adorar? Claro que sí. Primeramente tendríamos que contemplarlos etimológicamente en los idiomas originales, que son el idioma hebreo y el idioma griego. Podríamos verlo primeramente en la palabra honrar. Es un verbo de origen griego que en griego se dice timao, que significa honrar, estimar, tener por digno, reverenciar, venerar, tener en mucho. Nunca significó adorar. Y la palabra adorar en el idioma hebreo es shaha, y en griego se escribe proskineo, y este verbo significa saludar, postrándose, adorar, arrodillado, rogar o arrodillándose ante a alguien. El mundo religioso no sabe hasta dónde termina la aplicación de honrar y desde dónde empieza la práctica de adoración, pero la verdadera Iglesia de Jesucristo sabe dónde termina la honra y desde dónde empieza la adoración, con sus significados perfectamente definidos con respecto a su propia etimología en ambas palabras. Recomendamos que se consulte la palabra adorar en el diccionario griego de nombre Vox en la página 512 y en el diccionario hebreo Bain en la página 5. También se recomienda consultar la palabra honrar en el diccionario griego Vox en la página 584. Existen varias clases de honra. Yo enumero algunas de ellas como la principal honra, la enumero como la honra para Dios, en siguiente lugar, honra para el unigénito de Dios, en siguiente caso, honra para el profeta, lo que se llamaban en el Antiguo Testamento, o en el término honra para el apóstol de Dios en el Nuevo Testamento. La siguiente honra es para el ministro que no es apóstol. La siguiente honra la tengo diseñada o arreglada en este orden para los padres físicos. La siguiente honra la tengo señalada para los gobernantes. La siguiente honra de menor grado para las viudas. La siguiente para la esposa. La siguiente honra para los hermanos en Cristo Jesús. La siguiente para nuestro semejante, aunque no sea converso, es decir, aunque no comparta la misma fe. Y por último, diseñé esta honra de menor valor de todas las antes mencionadas como la honra para la bandera. Bien, como venimos mencionando las diferentes clases de honra que existen, yo quise enumerar solamente 11, aunque hay más. Dentro de estas 11, algunas de ellas las enumero de la siguiente forma y las distingo del siguiente modo. Estas son ordenadas por Dios y por lo tanto el pueblo verdadero de Dios debe practicarlas desde luego porque las conoce. Las honras ajenas a la de Dios y a la de su Hijo nunca significan adoración, excepto el culto de adoración que hacen los gentiles inclinándose a los ídolos, atribuyéndoles poder, vida y dándoles el lugar que le corresponde únicamente a Dios o al Hijo de Él, y este mismo lugar de adoración se lo entregan a los ídolos. En estos últimos tiempos el mundo ha estado confundiendo el significado de honra y adoración, pero desde el punto de vista bíblico la adoración también es honra, pero la honra no es exclusivamente adoración. Por lo tanto, Dios puede recibir todas las distintas clases de honra. Jesús puede recibir todas las clases de honra, excepto la que le corresponde a Dios. Esta clase de honra es de ser llamado el Dios verdadero y de recibir atributos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Los apóstoles, por su parte, pueden recibir todas las clases de honra, excepto la que le corresponde a Dios, ya antes escrita, y ni la honra que le corresponde al Hijo, de ser honrado de rodillas. Los ministros que no son apóstoles pueden recibir todas las honras que sean menores a las que le corresponde a Dios y a su unigénito y a los apóstoles, desde luego. La honra hacia los padres es diferente a las honras anteriormente descritas. Las honras hacia los hermanos
del Dios y de su unigénito Jesús es recibir adoración. Existen dos formas de adoración a partir del siglo I. Antes del siglo I la adoración era exclusivamente para Dios. Después del siglo I, Dios ordena que su unigénito también sea adorado. La adoración por excelencia corresponde al único Dios verdadero, según tenemos el registro en arameo o hebreo, en la cita registrada en Mateo 4:10 y también en griego en Juan 4:24. Dios ordena que la adoración sea dada también a su unigénito, según lo tenemos en los manuscritos originales griegos en Hebreos 1:6. Entonces la adoración que se le da al Hijo de Dios es por mandamiento divino, no es por excelencia. Jesús, el Hijo de Dios, no fue un Dios igual al único Dios todopoderoso, ni tampoco ha llegado a ser el mismo Dios, porque no tiene ninguna divinidad, porque Dios no reconoce a otro Dios como Él, ni antes de Él, ni después de Él, según lo tenemos registrado en los manuscritos originales hebreos, en el libro de Isaías, capítulo 43:10. Jesús tampoco fue un semidios, ni el mismo Dios. Él fue un hombre común. En la primera carta de Timoteo, capítulo 2, en el verso hasta el 5, desde el versículo 2, podemos ver con la gran diferencia de que no lo engendró un humano, sino Dios. En esta cita de 1 Timoteo 2:5 podemos ver que no está registrado por el apóstol Pablo, no se registra la misma igualdad de Dios, el Todopoderoso, con el Hijo de Dios. Asimismo, dice el análisis o el tipo de tesis que yo elaboré, Jesús no fue tampoco Dios porque no tuvo ni tendrá las cualidades que solo tiene el único Dios verdadero. Esas cualidades son tres: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Existen otras muchas citas bíblicas y solamente resumiré algunas en el mismo manuscrito griego. Jesús no fue omnipotente, lo podemos ver en la cita de Juan 5:19, la podemos ver en 8:28 del mismo libro de Juan, en el mismo Juan, Evangelio de Juan 14:10, también en arameo, en la cita de Mateo 10:23, etc. Podemos ver, por otro lado, donde Jesús dejó entreverse en sus evangelios que Él no fue omnisciente. Tampoco el Hijo supo la fecha de su regreso desde el cielo. Lo podemos ver en el Evangelio de Marcos 13:32, también traducido, más bien correctamente escrito en el original griego y correctamente traducido en otros idiomas como es japonés, chino, alemán, inglés y en ocasiones en español. Jesús no fue omnipresente, esto lo podemos ver en Juan 11:21, ni es omnipresente, lo podemos ver en Colosenses capítulo 3, verso 1. Está sentado a la diestra de Dios, pero no puede sentarse en el lugar de Dios y desplazarlo. Podemos ver que Jesús no es creador, es creación. Podemos analizarlo en los manuscritos griegos de Apocalipsis 3:14. Por estas razones, el Hijo de Dios no puede ser adorado como Dios, pero sí debe de ser adorado como Hijo de Dios por disposición divina escrita en Hebreos capítulo 1, verso 6. Queda claro que ningún ser debe de ser adorado aparte de Dios más que Jesús, Hijo de Dios, en el entendido que la adoración debe hacerse arrodillada, ya sea para adorar a Dios como para adorar a su Hijo. En conclusión, el Hijo de Dios es el único ser que puede ser adorado fuera de la única persona divina que es el Dios Todopoderoso.
nosotros jamás estamos enseñados por el apóstol Samuel Joaquín a que se le adore o que los apóstoles alcancen una clase de adoración. Es más, ninguno de los apóstoles del siglo I registra